El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Situación en Chipre deja secuelas en Europa. Grecia restablece su credibilidad. El empleo manufacturero en México incrementa. El país aún continúa con un índice alto en informalidad. Dell recibe 2 ofertas de compra. David Cameron restringe algunos derechos migratorios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Te saluda Lucero Álvarez Orrantia. Este es el Financiero Noticias. Las semanas de tensión tras la situación económica de Chipre dejan secuelas en la Unión Europea. Apenas unas horas de que se conociera el acuerdo para el rescate financiero de Chipre, el presidente del mayor banco comercial de la isla, Andreas Artemis, presentó su renuncia al cargo. Mientras se conocía de esta decisión, el ministro de Finanzas de Chipre, Michel Sarris, señalaba que las pérdidas de los grandes depositantes en los bancos chipriotas podrían ser de alrededor de 40%. En una primera reacción, el presidente Nikos Anastasiadis admitió que el acuerdo para rescatar a Chipre es doloroso. Sin embargo, en el gobierno chipriota hay confianza de que la isla podrá recuperarse. Πρέπει όχι μόνο απλώς να ικανοποιηθεί το περιδικαίου αίσθημα του λαού, αλλά την ίδια στιγμή να γίνει και μια νέα αρχή, έτσι ώστε ο τόπος από εδώ και πέρα να περάσει οριστικά και αμετάκλητα στη διαφάνεια και στην τιμωρία ενόχων που οδηγούν τον τόπο σε τραγωδίες. La afectación de las grandes cuentas forma parte de la reestructuración del sistema bancario chipriota, acordado por el gobierno de la isla con el Eurogrupo. Para los analistas, el rescate sienta un precedente. Yeah, I mean, one of the many questions that this bail-in has raised is whether this does set the template for future interventions. And if it does, what does that mean for stuff like bank funding? That's all potentially very concerning. Miles de personas han salido a las calles para protestar en contra del rescate financiero, que consideran como una hipoteca de su futuro. We have made mistakes, or the big powers to be have made mistakes. But now is not the time to make devious decisions behind boardroom doors, bringing in people to try and break the biggest bank of Cyprus. Los bancos chipriotas abrirán sus puertas al público el jueves, y no este martes como lo había anunciado el gobierno. El Ministerio de Finanzas justificó la necesidad de ampliar el cierre para garantizar el correcto funcionamiento del sistema bancario de la isla. Para el Financiero Noticias, Armando Hernández Garrido. Alemania informó que Grecia está restableciendo poco a poco la credibilidad y debe continuar en el camino de las reformas acordadas con sus prestamistas para obtener más apoyo en caso de ser necesario. Atenas lucha para lograr un pequeño superávit primario de presupuesto este año por primera vez desde el año 2002 a través de impuestos más altos y también recortes en los salarios del sector público. En España, el Banco del país prevé un descenso del Producto Interno Bruto del 1.5% en el 2013, una proyección que contrasta con la de una caída del 0.55% que hasta la fecha mantiene el gobierno. El estallido de una gigantesca burbuja inmobiliaria y su impacto en el sector bancario han sumido al país ibérico en su peor recesión en 43 años. Durante la cumbre de los BRICS, Brasil y China firmaron un acuerdo para comerciar usando sus monedas por el equivalente de hasta $30.000 millones anualmente durante 3 años. La decisión implica que la mitad del intercambio comercial dejará de realizarse en dólares estadounidenses. El pacto ayudará a ambas naciones a avanzar en las corrientes del comercio mundial. The idea of this swap, which is to the order of 60 billion reais on the one hand, and 190 billion yuan on the other, is to provide a backstop line for financing of the bilateral trade, even under more difficult conditions as far as global financial markets are concerned.
En este mismo entorno, los ministros de finanzas de los países del BRICS, reunidos en Sudáfrica, no lograron un acuerdo sobre el financiamiento y la ubicación del Banco de Desarrollo que busca crear el Grupo de Potencias Emergentes. La confianza del consumidor de Estados Unidos cayó en marzo por un mayor pesimismo sobre las perspectivas económicas en el corto plazo. El Conference Board, un grupo industrial, informó que su índice de confianza bajó a 59.7 desde un 68 en el mes de febrero. Los precios de las viviendas en las 20 principales zonas urbanas de Estados Unidos subieron 8.1% anual en enero de este año. El índice publicado por la calificadora Standard & Poor's revela que se trata de la mayor tasa de expansión desde junio del 2006 debido a la estabilidad en el mercado del empleo y también las bajas tasas de interés de los créditos hipotecarios. Y como parte de una investigación a reguladores en Estados Unidos, la Reserva Federal ordenó a Citigroup mejorar sus controles contra el lavado de dinero. Citigroup tiene 60 días para presentar un plan antilavado. La propuesta deberá incluir el financiamiento de personal y también medidas para asegurar que los empleados se vayan integrando a las políticas de cumplimiento. Las reservas internacionales del país lograron un nuevo nivel máximo histórico al ubicarse el 22 de marzo pasado en 165.820 millones de dólares. Banxico ha informado que el crecimiento acumulado de las reservas pues es de 2.305 millones de dólares respecto al cierre del año pasado. Mientras la Bolsa Mexicana de Valores, pues anotó su mayor alza desde enero del 2012, impulsada por las acciones de FEMSA y también América Móvil. El IPC hiló su quinta jornada de ganancias al cerrar en 43.664.73 unidades. Y precisamente para hablarnos de estos temas nos acompaña en el estudio el coordinador de información económica de aquí del Financiero, Víctor Piz. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Lucero. Buenos números para las reservas internacionales, ¿a qué se debe? Bueno, mira, como mencionas, hoy el Banco de México da a conocer que el saldo de las reservas internacionales el último viernes alcanza ya 165.800 millones de dólares. En el año se ha incrementado este saldo en 2.300 millones. Esto quiere decir que el país sigue recibiendo dólares por dos vías principales. Una es el precio del petróleo. El precio del petróleo de la mezcla mexicana de exportación hoy cierra sobre $104 por barril. Hay que recordar que en el presupuesto federal el Congreso asumió un precio promedio de $86. Quiere decir que el precio del petróleo está $18 por encima del que se presupuestó, lo cual le está generando ingresos adicionales al país. Esa es una vía. La otra son los dólares que está captando el país por el atractivo que hay en los instrumentos financieros mexicanos. A pesar de que las tasas de interés en México se han reducido en las últimas semanas y prácticamente están en niveles mínimos históricos, el diferencial de tasas de interés con otros países nos sigue favoreciendo. Entonces México sigue siendo un polo atractivo para captar capitales extranjeros que se están yendo básicamente, Lucero, a instrumentos financieros, instrumentos que emite el gobierno mexicano a través de bonos o también a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces México está siendo un país atractivo, está recibiendo mucho capital y por esa razón las reservas internacionales se están incrementando. Es el tercer récord en este primer trimestre del año. Están aumentando, no tanto como lo venían haciendo en el pasado, pero finalmente esto es un reflejo de que el país sigue siendo muy atractivo para los extranjeros y de que se está recibiendo mucho flujo de dólares. Víctor, ¿en economías como la mexicana hay una adecuada utilización de estas reservas? Pues mira, digamos que el margen que tiene el Banco de México, que es el Banco Central, para hacer uso de las reservas es muy limitado, porque la ley no permite tomar los recursos de las reservas. Simplemente la ley del Banco de México dice que el Banco Central debe tener una reserva como respaldo de la moneda en circulación. Esto, pues, digamos que echa para abajo las peticiones y las propuestas que son recurrentes, además de muchos analistas, de muchos políticos, para tomar el dinero de las reservas y pagar, por ejemplo, deuda o para poner, digamos, esos recursos en programas sociales. Eso prácticamente no se puede hacer. Digamos que las reservas están ahí como un seguro anticrisis, es mostrarle al mundo, darle una señal de que México está blindado. Si tomamos en cuenta los recursos de las reservas más
los que hay en una línea de crédito que tiene México disponible con el Fondo Monetario Internacional por más de 70,000 millones de dólares, estamos hablando de que México cuenta con un blindaje de 230,000 millones de dólares, pero esos recursos están ahí. Es para decirle al mundo que hay recursos por si las circunstancias internacionales se deterioran y en determinado momento se requiere hacer uso de los mismos, pero no quiere decir que se tengan, que estén disponibles y que se vayan a gastar o se vayan a erogar en algún propósito determinado. La ley es muy clara en el caso de las reservas y bueno, no hay manera de tomarlas, sino nada más de darle una señal al mundo de que el país es solvente. Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lucero. Buenas tardes. Y los dejo con las bolsas de América y el mundo. Al regresar, el empleo manufacturero en México incrementa, pero el país aún continúa con un alto índice de informalidad. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el personal ocupado en la industria manufacturera creció 2.2% en enero de este año respecto al nivel del primer mes, pero del año pasado. De acuerdo con estos datos, el empleo manufacturero mantiene una tendencia positiva a tasa anual, aunque a un menor ritmo de crecimiento. El INEGI informó también que las horas trabajadas en la industria manufacturera incrementaron un 2.9%. Y la informalidad en México se sitúa en niveles bastante altos. Algunos académicos están proponiendo soluciones para reducir este problema. Hasta hace 3 meses, en México se reconocía a 14 millones de trabajadores informales, pero esta cifra cambió. En diciembre, el INEGI modificó su medición sobre informalidad. El INEGI, un poco por cuestiones políticas, esperó, terminó el sexenio y creo que fue a los 15 días introdujo lo que es ahora la nueva tasa de informalidad laboral, que reconoce lo que internacionalmente ya se había aceptado hace 10 años. Y ahora resulta que el tamaño del empleo informal en México pues es lo doble de lo que hemos antes reconocido. En el tercer trimestre del 2012, el sector laboral informal albergó a casi 30,000 millones de personas, tasa 60% superior a la antes reportada por el INEGI. Su nueva metodología contempla a trabajadores independientes que no gozan de seguridad social por considerarse más caros para las empresas. Ante ese problema, la solución aparentaba ser una reforma laboral. Lo que hace la nueva ley es reducir los costos de contratación, haciendo más fácil que las empresas puedan contratar a un trabajador, probarlo, ver si les conviene o no les conviene, y luego despedirlo sin que tuvieran que pagar mucho más dinero. Para especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la solución a la informalidad no es a través de una reforma, sino de mayores recursos económicos para las empresas. La misma Comisión Nacional de la Productividad, como se lo manda la nueva ley, genere nuevas modalidades de pago para que hagamos fondos adicionales para el retiro. Y entonces sea tan atractivo ser formal que el informal quiera ser formal. El Centro de Investigación y Docencia Económicas opina que las empresas deben de tener más recursos para aportar una mayor seguridad social. Cortar de plano toda la contribución que hacen las empresas y los trabajadores a la seguridad social. Pero como la seguridad social cuesta dinero,
Entonces la idea es que eso sea fondeado, financiado con recursos generales del presupuesto. Con la entrada del nuevo gobierno, no solo se destapó la realidad de la informalidad, también se abrieron puertas para su mayor control, pero solo el tiempo descifrará la solución. Para el Financiero Noticias informó Margarita Jasso. Después de la aprobación de la reforma en telecomunicaciones, el Senado anunció que se realizarán algunos cambios a la iniciativa de este sector que buscará abrir la competencia en ese mercado. También se dio a conocer que la iniciativa que avaló la semana pasada la Cámara de Diputados será evaluada por 3 comisiones. Al ser una reforma que implica cambios a la Constitución, se necesita el apoyo de 2/3 partes de cada Cámara para quedar aprobado, así como el aval de al menos 17 congresos estatales. En otro tema, con el inicio de las vacaciones de Semana Santa, 9 de cada 10 mexicanos buscan información sobre sitios turísticos en Internet. Los destinos más buscados por los mexicanos son las playas, como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Ensenada y también Playa del Carmen, según Google Trend. Respecto a las ciudades coloniales de México, las más populares del último mes fueron Veracruz, Querétaro, Oaxaca, Guanajuato y Aguascalientes. Y según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y también Turismo, esta Semana Santa dejará una derrama económica alrededor de 41.538 millones de pesos para nuestro país, lo que representará un incremento de 4.5% con respecto a la temporada, pero del año pasado. Los destinos más visitados son los que se ubican en las costas del país, como los mencionados hace unos momentos, Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta. Estas playas están previendo una ocupación hotelera de entre un 90 y un 100%. Y bueno, en cuanto a las ciudades coloniales, como se lo comenté, pues se encuentran Veracruz y Oaxaca dentro de las más demandadas. Y aquí en el Distrito Federal, el turismo religioso dejará una derrama de 660 millones de pesos esta temporada, 10% más respecto al año pasado. La Cámara de Comercio en Pequeño prevé que la capital del país alcance una ocupación hotelera de un 50%, la mayor de los últimos 6 años. Y el Financiero platicó con el director general de Hoteles Misión, quien es Roberto Zapata, y él considera que mientras se siga incrementando el Producto Interno Bruto del país, pues habrá mucho más turismo nacional. La parte más sustantiva, más importante del sector turismo en el país es el mercado nacional, el mercado interno. El mercado extranjero, siendo que es muy importante y que tenemos que seguirlo empujando, es una parte marginal. Y realmente el mercado internacional en su parte más volumétrica se está concentrando en lo que nosotros definimos como sol y playa. Pero a pesar de la percepción de inseguridad en el norte del país, Zapata destaca que México avanza en ese asunto. Creo que ya venimos en una situación ascendente, creo que la confianza de muchos de lo que son los usuarios, de grupos, convenciones, de los grandes eventos que se tienen que estar dando constantemente en el país, se ha venido reforzando y seguramente vamos a tener un crecimiento mucho más importante en los años a venir. El grupo concesionario OHL realizará una emisión de bonos por 425 millones de euros con vencimiento en el año 2018 y también convertibles en acciones de su filial en México el próximo 25 de abril. Los fondos, serán utilizados para recomprar parte de una emisión lanzada en el año 2007 y este anuncio hizo también caer hasta un 16% las acciones de OHL aquí en México y cerca de un 2% allá en España. Ahora damos un recorrido por el mundo empresarial. Microsoft enfrenta demanda. La asociación española que representa a los usuarios de software de código abierto acusa al gigante tecnológico de impedir el cambio al sistema operativo Linux. Keep es la nueva agenda de Google. Los usuarios pueden construir listas de tareas, almacenar fotos y clasificar las notas por colores. Expertos señalan que Keep aún necesita mejorar su interacción con aplicaciones como los mapas y las redes sociales. Dell recibe 2 ofertas de compra. ICANN ofreció $15 por acción por el 58% de Dell, mientras que Blackstone propuso pagar más de $14.25 por papel por toda la empresa. El fundador de Best Buy, Richard Schultz, regresa al minorista como presidente emérito. Schultz, que fundó Best Buy en 1966, renunció al cargo de presidente en junio pasado.
Boeing programa vuelo de prueba en su avión 787 tras cambios en el sistema de baterías. Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte examinará el diseño y desempeño de las baterías de iones de litio. United Airlines renovará sus aviones y ofrecerá un servicio premium estilo internacional en vuelos transcontinentales. La compañía invirtió más de $550 millones en sus primeros aviones, equipados con asientos cama, sistemas de entretenimiento personal y conectividad. Lufthansa niega la venta de su unidad de servicios de alimentación Skychefs. La aerolínea alemana está dispuesta a aceptar más huelgas para obtener la flexibilidad que necesita, mientras que los sindicatos se declararon en huelga por un alza salarial del 5.2%. Aeroméxico abre nueva ruta. Comenzó a volar del Distrito Federal al Aeropuerto Internacional de Loreto, Baja California, vuelo que tiene como destino final la ciudad de Los Ángeles. Aumentará un 12% el número de pasajeros transportados anualmente. Interjet y Grupo GIP, operador de bebidas con cobertura nacional, reforzaron su alianza estratégica para ofrecer su portafolio de productos a los 8 millones de pasajeros que la aerolínea prevé transportar este año en sus rutas nacionales e internacionales. Petróleos Mexicanos inicia labores en el Tejistepec, un buque adquirido en Corea que se suma a los 2 entregados en febrero pasado y que hoy inician el reparto de combustible desde el Salinas Cruz a toda la costa del Pacífico mexicano. Una cuarta unidad será entregada el próximo 20 de abril. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información. Al regresar, Dell recibe 2 ofertas de compra y David Cameron restringe algunos derechos migratorios. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con información internacional. El primer ministro británico David Cameron anunció un nuevo plan que restringe beneficios a los inmigrantes, entre ellos limitar los subsidios por desempleo. El primer ministro británico David Cameron anunció un plan para restringir el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales en materia de sanidad, vivienda y desempleo. Cameron tiene la vista puesta en Bulgaria y Rumania, miembros de la Unión Europea desde el 2006, pero con restricciones para sus ciudadanos en Gran Bretaña. De aquí a finales de año, antes del final programado de los controles a los búlgaros y rumanos, vamos a reforzar los criterios para el acceso de ayudas a los inmigrantes. Vamos a mandar un claro mensaje a los emigrantes del espacio económico europeo. Como sucede con los británicos, no existe el derecho absoluto a las ayudas a los desempleados. La decisión de Cameron coincide con un momento de tensión en su partido que se enfrenta a la progresión electoral del UKIP, una formación soberanista y antieuropea. Para el Financiero Noticias, Nidia Melgarejo. En otra información, el presidente Barack Obama postulará a la agente Julia Pearson del Servicio Secreto como la primera mujer en ocupar el cargo como directora de esa agencia. Pearson era la jefa de gabinete de la policía de élite, que fue alcanzada por un escándalo de prostitución durante la cumbre interamericana del año pasado en Colombia. Y jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos mostraron,
reticentes a emitir un fallo de fondo acerca de los derechos de los homosexuales a casarse. Se espera que mañana el tribunal considere la Ley Federal de Defensa del Matrimonio de 1996, que niega el beneficio a casarse a las parejas del mismo sexo. Debería ser derogada. Cualquiera que sea el fallo, no se concretará antes de junio. Y la NASA y los creadores del popular videojuego de Angry Birds, pues abrieron un área especial que estará en el Centro Espacial Kennedy durante este año y la mitad del próximo. Se trata de una estrategia para involucrar a los jóvenes con las matemáticas y también la física. La exhibición interactiva abrirá sus puertas desde el 22 de marzo. Mientras tanto, en México, la Agencia Espacial Mexicana y también la NASA firmaron su primer convenio de cooperación con el fin de impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el sector espacial de nuestro país, además de que estudiantes de licenciatura y posgrado podrán hacer pasantías en la institución de la Unión Americana. La Agencia Espacial Rusa Roscosmos pondrá en órbita este martes el satélite mexicano de telecomunicaciones SatMex número 8. Y este satélite reemplazará al SatMex 5 para proporcionar capacidad adicional en América Latina. Tendrá una vida útil de 15 años y cubrirá el norte, centro y también Suramérica. De acuerdo con la Agencia Espacial Rusia, el artefacto será transportado por el cohete ruso Proton-M desde un cosmódromo en Kazajistán. Y mañana no se pierdan el Financiero impreso el informe sobre la resistencia de China al ser penetrada por las empresas mexicanas que buscan ganar poco a poco el terreno en el mercado asiático. Hasta aquí la información más relevante del momento. Como siempre, lo invitamos a estar en contacto a través de las redes sociales que en este momento aparecen en pantalla. Ahí está Financiero MX en Facebook. En Twitter, @financiero_mx, @financiero-tv, y también puede encontrarnos con esta dirección en YouTube. En Twitter personal aparece en pantalla @LuceroAlvarezO, y a nombre de todo el equipo, que pase una excelente tarde. Gracias.